¿Qué tal, señores? Pues después de varios meses de espera, por fin traigo con ustedes la revisión final del HiFiMan Susvara, el buque insignia o tope de línea de la marca asiática HiFiMan. Este auricular tiene ya bastantes años en el mercado, imagínense, salió al mercado por allá del año 2017 y desde que salió al mercado marcó un antes y un después de lo que era capaz de hacer sónicamente hablando un auricular con tecnología planar magnética. Pues este auricular cuando sale al mercado se posiciona como el mejor sonido que podía existir, ya no solo en un planar magnética, sino en un auricular de cualquier tipo, incluyendo ear speakers, que no son formalmente auriculares, son ear speakers, que son los electrostáticos. Y este auricular se posiciona hasta el tope del mejor sonido que había. En aquel entonces estaba muy famoso, sonando por ahí el HD800 de Sennheiser, el Audeze LCD4 ya había salido también. También había salido ya el Focal Utopia. Y este auricular, el HiFiMan Susvara, simple y sencillamente les metía una paliza a esos modelos. Bueno, salvo al Stax no tanto. Luego explicaré eso, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Pues HiFiMan no sacó ningún otro modelo más. 7 años en el mercado, estando hasta el tope de gama, tope de sonido, tope de todo, ahí. Eso habla muy bien de un producto bien diseñado, bien construido, por así decirlo, desde el punto de vista de la tecnología que lleva en el interior, porque sale el producto y se mantiene siendo la cúspide de todo durante muchos años. No es el clásico producto que sale cada 3 semanas, cada 3 meses, cada año, que sale uno, que sale otro, que sale otro, que sale otro, y nos tiene ahí gastando el dinero. Este no es ese tipo de producto, pues desde que salió y hasta este momento, el año 2024, sigue estando hasta la cúspide del mejor sonido que hay por ahí. Pero no crean que se mantuvo así como lo estás viendo ahorita. Esta unidad que tengo ahorita en mis manos es del año 2023, de finales del año 2023. Es prácticamente de las últimas fabricadas. Pero el HiFiMan Susvara no siempre fue igual. Miren ustedes los acabados. Tenemos un acabado que parece ser galvanizado. Miren ustedes más de cerca. Tenemos un metal bastante suave al tacto. Tenemos aquí todo lo contrario, lo que es la diadema, es un metal que viene pulido a mano, como lo dice en el manual. Tenemos lo que es esta headband hecha de cuero, bastante rígida.
Y aquí tenemos esta madera oscura, que no nos mencionan de qué tipo de madera es, pero se ve bastante bien. Aquí tenemos una unión de plástico, pero todo lo demás es metálico. Los earpads también son de cuero y con un acabado de tela en el interior bastante suaves, bastante planos. La oreja no logra topar con el fondo del auricular. Y lo que es el clamping force es bastante generoso, no aprieta mucho y tampoco es muy suave, sino que es sencillamente perfecto. El auricular tiene un peso de 450 gramos, no es, tampoco es el más ligero, tampoco es el más pesado, pero con la distribución de pesos que provoca esta headband no se siente, por largas horas de escucha no se siente incomodidad alguna. La impedancia es un auricular que es totalmente insensible. Tiene 83 decibeles, al parecer que son por miliwatt, lo cual lo hace un auricular que necesita muchísima corriente para poder generar presión sonora, ¿no? La impedancia es tan solo de 60 ohms, y ustedes muy bien que la impedancia se tiene que ver con la oposición al paso de la corriente. Entonces no necesitamos una diferencia de potencial para poder vencer esos 60 ohms. Sin embargo, para poder suministrar la suficiente energía a lo que son los drivers y producir el flujo magnético adecuado, pues sí necesitamos bastante corriente. El apartado de amplificación lo voy a hablar más adelante. El auricular, como les mencionaba, no siempre fue igual. Los primeros modelos que salieron del HiFiMan Susvara contaban con una conexión 2.5 milímetros. Este son 3.5 milímetros. HiFiMan lo que menciona es de que pues ellos, como empezaron a sacar más modelos de su marca que eran 3.5 milímetros, pues se les hacía más fácil pues seguir fabricando el HiFiMan Susvara, pues ahora con la actualización de 3.5 milímetros. Pero yo les puedo decir, porque ya he tenido ya 3 unidades de HiFiMan Susvara y he probado otras 2 de amigos, que no todos son iguales. Y lo podemos ver incluso aquí en lo que es el manual. Miren ustedes, esta unidad que viene aquí en la foto no es como esta. Déjenme mostrarles un poquito más de cerca. Aquí viene otra foto. Las primeras unidades de HiFiMan Susvara no venían con este acabado que se ve como galvanizado, como tan suave al tacto en lo que es la copa del auricular, sino que venían, aquí lo puedes ver más de cerca, venían con un acabado que también era pulido en lo que es la copa. Este ya no viene con ese acabado de metal pulido, viene así como te lo he mostrado. Y además venía grabado directamente sobre el metal la palabra Susvara. Aquí en estas unidades pues ya no, aquí viene escrito directamente pues con pintura. Eso podría hablar un poco de que disminuyó la calidad de construcción. No lo sé, mira aquí lo puedes ver más de cerca. El acabado de las primeras unidades 2.5 milímetros era totalmente diferente. Aquí el metal era totalmente pulido, como lo es en la headband de y aquí venía el Susvara escrito, ¿no? Escrito sobre el metal, no pintado con algún tipo de pintura metálica, no. Lo otro que venía diferente era que las earpads eran un poquito más aplastados. Con la nueva revisión, Susvara pasó a tener unos earpads un poquito más angulados, como lo puedes ver tú aquí. Y lo que es la headband, antes era muy flojita. No sé si viste alguno de mis primeros videos de HiFiMan Susvara, parecía una diadema que era un poquito floja, que se movía. Ellos la cambiaron por esta que es más rígida, ¿no? Y provoca un poquito mejor más comodidad, por así decirlo, porque es más firme. Fuera de eso, todo lo demás era exactamente lo mismo. También he notado que el acabado de la madera y de la unión con el plástico que está aquí también es un poquito distinto a las unidades que son previas. Pero como sea, lo más importante es el sonido. También noté un poquito de diferencias respecto a qué tan cálidos son las unidades nuevas y las previas. Las primeras que salieron eran un poquito más cálidas. Las unidades más nuevas, por ejemplo, hablándose del 2021 para acá, pues eran un poquito más neutras, por así decirlo, incluyendo esta unidad. Esta unidad suena pues más neutra comparada con mi primera unidad que tuve de 2.5 milímetros. Bueno, eso es hablando un poco acerca de la historia del HiFiMan Susvara. El predecesor de HiFiMan Susvara fue el HiFiMan HE6, el cual tenía también un driver muy parecido a este. Aquí podemos ver en el árbol genealógico de la marca HiFiMan cuáles eran sus primeros modelos. Entonces ellos empezaron con el primer modelo, que era el HE5,
Y el HE6 sale hasta acá, en el 2010, el cual se mantuvo como su buque insignia hasta que pudieron sacar el HE1000 en 2015 y posteriormente en el 2017 lo que es el Hi-Fi Man Susvara, el cual se ha mantenido 7 años en el mercado siendo el mejor auricular planar magnética que hay por ahí e incluso el mejor auricular del mundo de tecnología de la que quieras. Ok, otras cosas que hablar del Hi-Fi Man Susvara. Estas unidades, las últimas, te pueden venir con un cable negro o con este cable, el cual ha sido fuertemente criticado en varios videos. Y déjeme decirle que fue injustamente criticado. Este cable no es cualquier cable. Es un cable hecho de single crystal. Ya con eso vale mucho. Y es un single crystal, tenemos hilos de cobre, de single crystal de cobre, y también tenemos hilos de single crystal de plata. El resultado se nota claramente. Yo he utilizado el Hi-Fi Man Susvara durante estas pruebas, pues, y todas las unidades que he probado, o sea, las 5 unidades que he probado, los he probado también con este cable de Odyssey, que es criogénico, y también el single crystal de ultra alta pureza. También lo he probado con este otro que no es criogénico, pero también es de single crystal de puro cobre, el cual también me da diferencias sonoras. Y con el cable estrella de aquí de España, ¿no? El cable aeroespacial. Está hecho de, bueno, no puedo revelar del todo de qué está hecho, pero confiere ciertas características sonoras que son muy particulares. Cuando tú pruebas auriculares de uno u otro modelo, te das cuenta que los cables no hacen diferencia, que todo es puro mito. Eso es lo que dices. Pero cuando pruebas un Hi-Fi Man Susvara y pones diferentes cables, pues todo suena distinto, ligeramente, pero suena distinto. Lo mismo pasa con los amplificadores. Cualquier amplificador que le pongas en el Hi-Fi Man Susvara, la mínima diferencia de THD armónico, no de intermodulación, se va a notar. Es un auricular que no te va a esconder nada de las características de lo que le estás conectando. Háblese también de cualquier cosa parásita que estuviera ensuciando la señal, también se va a notar. Es por eso que este auricular necesita cierto amplificador que le haga bien para que suene más agradable según lo que tú estás buscando. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa importante que tiene que ver con la tecnología utilizada en este auricular. Hi-Fi Man implementa por primera vez la tecnología Stealth Magnets en este auricular, que básicamente es un tipo de geometría que hacen en los magnetos que están aquí, los magnetos, los imanes fijos que están acá, pues de cierta manera, con cierta geometría para disminuir un poco la difracción, producto de que la onda pase y choque, el frente de onda choque con los imanes y se produzca el fenómeno de difracción. Con la geometría que ellos han implementado aquí, ellos aseguran que disminuye mucho la turbulencia causada por ese fenómeno de difracción. Esa tecnología, posteriormente, 3 años o 4 años después, se implementó en otros modelos de Hi-Fi Man, ya no fue exclusiva de ellos. Sin embargo, los magnetos que tienen en el interior son un poquito más intensos en lo que tiene que ver con su flujo magnético que pueden producir, comparado con los otros auriculares un poquito, pues, con características sonoras un poquito inferiores, por lo cual necesitas también, pues, un conductor recubriendo en el diafragma que sea también capaz de producir un flujo magnético bastante potente. Y pues, como era de esperarse, la corriente es la que sufre ahí, porque la corriente suministrada, o más bien que debe suministrar para generar ese flujo magnético, tiene que ser también alta. Es por eso que este auricular pues tiene una sensibilidad bastante baja. El material que tienen como recubierta sobre lo que es este thin film o sobre esta membrana o diafragma es prácticamente oro. Ellos mencionan que pusieron oro conductor. Y pues ellos dicen que gracias a ese recubrimiento de oro se puede producir esos flujos magnéticos necesarios para poder tener una respuesta una respuesta transitoria y al impulso bastante controlada, ¿no? Bueno, de eso lo haremos más adelante también cuando hablemos del sonido. Bueno, pues antes de hablar ahora de lo que tiene que ver con las diferencias con los amplificadores y la amplificación necesaria para poder levantar con estas especificaciones técnicas, tenemos que hablar un poco del sonido de este auricular primero, ¿no? Miren, les voy a hablar en general cómo sonaría este auricular en un amplificador totalmente neutro y con la corriente necesaria para poderlo amplificar. Háblese de un amplificador pues de altavoces, ¿no? Totalmente lineal. En este caso puedes obtener una respuesta lineal pues con un benchmark A2BH, o puedes obtener también la respuesta bastante lineal con uno como por ejemplo el topping LA90 Discret, pero es bastante lineal también, u otras opciones ahí de monoblocks, ¿no? Como sea,
Este auricular, lo primero que notas cuando te lo pones es de que tiene una capacidad para poder separar el sonido en capas muy bien lograda. Decimos que tenemos aquí capas de sonido o sonidos que están aquí, valga la redundancia, sonando en esta zona, y tenemos otros que están sonando en esta zona. En un auricular común y corriente se escucharía que estos sonidos tienen por ahí sonidos que están flotando entre las capas de sonoras y que se están entrometiendo, haciendo que el sonido de aquí se combine con esto y sea poco preciso, que se están entrometiendo capas, layers entre ellas, ¿no? Con este tipo de auriculares y con los electrostáticos y con el Odyssey LCD5 también, puedes tener simple y sencillamente una estratificación bastante quirúrgica de las capas de sonido. Es como si rebanáramos el aire en secciones y quitáramos aquí aire, otra sección, quitamos el aire y todo el sonido está estratificado a lo ancho, al fondo y un poquito menos hacia arriba porque no tenemos tanta altura de escena sonora. La escena sonora de este auricular no es la más ancha, es una escena sonora grande, pero no tan grande. Hablando únicamente de amplificadores neutros, ¿no? Es una escena sonora que es más o menos como la de un Odyssey LCD2, más o menos, o un Hi-Fi Man Aria Stealth Magnets, llegando un poquito hacia el área Organic, más o menos, por ahí se mantiene más o menos de ese nivel. No es la más inmensa en el tamaño, pero dentro de ese tamaño que te logras generar este auricular de la escena sonora, pues les digo, puede estratificar en capas bien el sonido. Cuando hable de las comparativas, lo entenderán un poquito mejor. Ahora, lo otro que te impresiona de este auricular es el efecto ping-pong del sonido. ¿A qué le llamo con el efecto ping-pong? La primera vez que pude notar ese efecto ping-pong fue con lo que es el Stax SR507. Después nunca pensé que nada pudiera equipararlo en ese aspecto, pero este lo equiparó. Resulta que el Hi-Fi Man Susvara puede hacer que, por ejemplo, canciones que suenan un sonido aquí y desaparece, y luego un sonido aquí y desaparece. Si la canción está grabada de que tiene que desaparecer rápido, desaparece rápido y suena totalmente aislado. Suena aquí el sonido, suena aquí un sonido, suena aquí otro sonido, y puede hacer como que el sonido pueda venir de fuentes bien precisas en el espacio. Y este auricular tiene esa capacidad y eso lo logra. Hablemos ahora de lo que tiene que ver con el timbre. Este auricular, a pesar de que tiene ese nivel técnico que les acabo de decir, posee algo bastante atractivo y tiene que ver con el timbre, con el cuerpo, de cómo te presenta las notas del sonido. Uno pensaría que con lo que les acabo de decir, que puede estratificar así las capas, que te puede dar los sonidos así en cualquier parte del espacio con una precisión quirúrgica, uno pensaría que este auricular pues es una bomba de agudo chino, ¿no? Que te va a lastimar los oídos porque tiene muy alzado lo que es la respuesta de los agudos, muy punzantes. Pues lo que les puedo decir es que simple y sencillamente no es así. Este auricular, a diferencia, por ejemplo, de su competencia, que es el Stax SRX9000, a diferencia de ese modelo, este auricular tiene un poquito más de cuerpo en lo que es los medios y lo que son los agudos. Y eso hace que el sonido tenga un carácter un poquito melosito, un poquito dulce, un poquito natural, más natural de lo que sería ese Stax. Es como más o menos el timbre que tiene el Stax SR507, el Stax que yo considero que tiene el mejor timbre dentro de la gama de Stax, pero con el desempeño técnico del SRX9000. Entonces eso lo hace un auricular pues bastante natural, que no necesita necesariamente que le metas bastante color en el amplificador para que te suene más natural. Ahora, el detalle que te puede entregar simple y sencillamente es superlativo. Principalmente si tú lo amplificas correctamente, el grave es lo que principalmente vas a notar que es un antes y un después comparado con otros auriculares. El grave es capaz de mostrarte capas sobre capas sobre capas sobre capas. Deja explicarte un poco eso. Cuando tú escuchas música, en general,
pues todo lo que son las notas musicales suenan al mismo tiempo y lo que tú escuchas es una envolvente, una convolución de toda esa respuesta en frecuencia. No escuchas las cosas por separado. Pero aparte de eso, los auriculares como tal e incluso el sistema que estás utilizando mete su misma respuesta armónica. No, los auriculares no es de que tú le entregas ahí 40 Hz y te va a sonar 40 Hz. No es así. El auricular te va a meter un ancho de banda de respuesta alrededor de los 40 Hz que tú le estás ordenando que suenen. Y eso va a hacer que finalmente esa envolvente que escuches más sea una envolvente incluso también de la respuesta del auricular, de la respuesta transitoria del auricular. Y el resultado pues va a ser pues una cosa que está ahí toda difuminada, que no puedes tú detectar cada una de las notas. Cuando tú amplificas correctamente el Hi-Fi Mansus Bara, te das cuenta que cuando están las notas todas revueltas, se pueden identificar una a una. Y eso es simple y sencillamente maravilloso. Es como si hiciéramos una deconvolución de todas esas picos y finalmente pudiéramos detectarlos con el oído. Obviamente esto no es de que esté sucediendo, eso no estamos haciendo una transformada de deconvolución acá. Simple y sencillamente el auricular es tan preciso en la entrega de las notas que tú estás escuchando que es capaz de permitirte por lo menos discriminar varias de ellas. Y diferenciar varias de ellas y escuchar pues cada una, ¿no? Por separado. Eso es impresionante. Eso nada más lo había notado un poquito en el Odyssey LSD4 bien amplificado y lo había notado también un poquito en el Stax SR507. Este auricular, hasta que lo probé con un amplificador que le da bastante galleta, me pude notar que podía entregarme las capas del grave pues con mucha facilidad. La respuesta al subgrave no es contundente, tampoco la del mid bass ni de la upper bass, es bastante neutra, es una línea recta que se mantiene mucho siguiendo la curva de diffuse field. Eso quiere decir que no seguimos para nada esa Harman reggaetonero bass head que a muchos les gusta, no, es una respuesta de diffuse field, de campo difuso, que se mantiene con un grave bastante neutro, pero que para nada signifique que no va a tener pegada, que no va a tener slam, porque eso va a depender de que si la canción lo tiene, lo va a hacer que suene, si no lo tiene, pues no va a sonar. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con auriculares como el Odyssey LSD5 o como el Stax SR009 y el SRX9000, que lo que te está sonando es lo que va a sonar, y si hay mucho, pues mucho va a sonar, si hay poco, pues va a sonar poco. Los medios tal vez sea uno de los puntos más dulces de este auricular, porque aquí sobresale mucho lo que es el timbre. El timbre es bastante suave, bastante natural en la representación del timbre de los instrumentos, hablándose de amplificadores neutros, otra vez, no de amplificadores coloreados. Pero hay un problema, y es un problema a propósito que Hi-Fi Man, pues ellos han decidido mantenerlo. Y es de que no seguimos diffuse field al 100%. Tenemos un pequeño valle por ahí cerca de los 2 kHz que hace que las voces no suenen tan en tu nariz. Pero a propósito se hace, ¿por qué? Porque tú atrasando un poco esa área de la parte alta del medio, pues se puede provocar un efecto psicoacústico que te engaña de que tienes una escena sonora bastante ancha. Entonces, a propósito, Hi-Fi Man ha hecho que todos sus auriculares tengan un poquito atrás esa parte. El HD800 también tiene esa parte un poquito atrasada. Los Stax son los únicos que la tienen bastante adelantada y por eso se siente un poquito disminuida la escena sonora, pero es un efecto psicoacústico. El Odyssey LSD5 también tiene alzada esa zona y también por eso te da la sensación de tener un poquito más empotrado el soundstage, pero les repito, es porque es un truco psicoacústico del perfil de respuesta en frecuencia que hacen con estos auriculares. Entonces ahí puedes sacrificar un poco, no tener tal vez la madurez del timbre de las voces femeninas como debe ser, y tampoco la madurez de las voces masculinas, pues falta un poquito más de, no sé, como de matices extra que si notas, por ejemplo, en un Stax y que aquí no los notas, o en un Odyssey LSD5 y que aquí no los notas, pero es algo tan mínimo que en realidad yo prefiero tener más una escena sonora ancha y no tener las voces en la cara, en la nariz. Bueno, yéndonos a los agudos, recuperamos el perfil de diffuse field, pero bastante duro, muy al estilo de los Stax SR009 y SR009S.
Muchos dirían que comparte la curva del SRX 9000. No, señores, el Stax SRX 9000 no tiene extensión en la parte más alta de los agudos, por lo cual aquel auricular puede sonar un poquito más suave en canciones que tienen mucha percusión o mucha intermodulación de guitarras distorsionadas en esa área. El Hi-Fi Man los Hi-Fi Man de gama alta son reconocidos porque tienen mucha extensión en ese rango. Entonces, no siguen Harman, por lo tanto, llegando a los 6 kHz, todavía tiene bastantes tonos ahí que sobreviven, y eso hace que este auricular, si tú tienes un amplificador que no tiene bien controlado los agudos, pues te puede llegar a fatigar. Si tienes música mal grabada con mucha información en los agudos, también te puede llegar a fatigar. Sin embargo, yo considero que esa extensión en agudos a mí me gusta, a mí no me lastima, yo amplifico correctamente mi Susvara, lo disfruto, y la música que escucho pues no está mal grabada. Si quiero escuchar música mal grabada, pues utilizo otros auriculares más indulgentes en ese aspecto. Entonces, volviendo al resumen, ¿no? El agudo es bastante alzado, sigue Harman hasta los 6 kHz más o menos, y de ahí sigue manteniéndose bastante alzado, dándonos la capacidad de poder tener bastante información en la parte alta de los agudos, a la misma cantidad de la que lo tiene en la parte baja y la parte media de los agudos. Entonces, por detalle, no te preocupes, porque hay detalle de sobra en el rango de los agudos, y micro detalle y micro matices, y también microdinámicas. La microdinámica del Hi-Fi Man Susvara solo se logra si lo amplificas correctamente. A diferencia de otros auriculares como los Stax, que incluso los puedes amplificar con amplificadores económicos y te dan microdinámica, en el Hi-Fi Man Susvara únicamente si lo amplificas bien te va a sonar así. Si no, solo vas a tener macrodinámica y no vas a poder ver pues los decaimientos más ínfimos que tienen pues algunos pasajes muy complicados, principalmente por ejemplo en el flamenco, en música de percusiones, o por ejemplo incluso en música de rock y música de metal. Esos pequeños decaimientos muy diminutos que tienen un volumen muy bajo, pasajes muy bajos, no los podrás detectar si no lo amplificas correctamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la amplificación y después la comparativa con otros auriculares de la competencia. ¿Qué pasa con el Hi-Fi Man Susvara y la amplificación? Muchos dicen que es muy difícil de mover, muchos dicen que necesitas un amplificador extremadamente caro, muchos dicen que necesitas sí o sí amplificadores OTL valvulares para poderle sacar el 100%. ¿Qué tanto de eso es cierto? ¿Qué tanto de eso es falso? Bueno, mucho de eso es cierto, mucho de eso es falso. Y lo que sucede es de que haciendo las cuentas matemáticas de este auricular, pues muchos cometen el error de solo fijarse en la potencia de salida del amplificador. Pero ¿qué tanto de esa potencia es debido a voltaje, a diferencia de potencial? ¿Y qué tanto de esa potencia es debido a corriente? Únicamente a corriente. Eso no te lo dan los fabricantes, te lo dan muy pocos fabricantes, e incluso hay algunos amplificadores que te dicen modo de amplificación de corriente, modo de amplificación de voltaje. ¿Por qué te dicen eso? Pues porque ya sabes que para poder vencer una impedancia alta necesitas una diferencia de potencial o voltaje, que es lo mismo, alto. Pero para vencer una sensibilidad baja no necesariamente necesitas una diferencia de potencial alta, necesitas una corriente alta. Lamentablemente esto se contradice, porque para suministrar más corriente necesitas también a veces una diferencia de potencial más alta. Pues los ingenieros de amplificadores pues se las han ahí ingeniado para poder dar pues bastante corriente y el voltaje justo, ¿no? Con el Hi-Fi Man Susvara tenemos todo en nuestra contra, porque tenemos una impedancia baja, entonces necesitamos poco voltaje, pero tenemos también una sensibilidad muy baja y necesitamos mucha corriente. En otras palabras, necesitamos aproximadamente lo mínimo 110 miliamperes para un voltaje de 5.5 voltios en una carga de 60 ohms. Si tú miras las gráficas que, por ejemplo, puedes ver ahí en Audio Science Review de los amplificadores, y tú buscas la medida para 60 ohms y para 5.5 voltios, y luego buscas la gráfica de THD contra corriente y buscas ahí para 110 miliamperes y empatas el THD, te das cuenta que prácticamente ningún amplificador te va a dar 110 miliamperes con 5.5 volts en 60 ohms, y eso es muy grave. El amplificador más barato de los que están por ahí en el mercado que te dan esos números es el Topping A70 Pro. Viendo las mediciones, te da aproximadamente 120 miliamperes.
lamentablemente suena asqueroso. Suena asqueroso, o sea, es un amplificador que aparte no solo es neutro, es frío. Es frío, no tiene subgraves, tiene los agudos alzados, y el resultado con el Hi-Fi Mansus Bara, a pesar de que el grave suena bastante controlado con las capas que les digo, es de que los agudos suenan pues como agudo chino. Otro amplificador que es bastante económico y que te da más o menos 110, 115, 120 miliamperes para 5.5 voltios a 60 ohms es el Burson Soloist 3X Performance. Un amplificador que ya tiene bastante tiempo en el mercado, es totalmente clase A, entonces no tienes problema de cruce por vías, de distorsión por cruce por vías. Pero ¿qué creen? Pues a esas medidas te da 0.1% de THD más o menos, lo cual se va a reflejar pues en que tenemos pues bastante cuerpo ahí ensuciando lo que es la respuesta en frecuencia del auricular, y entonces no vamos a tener esa precisión de layering que pues un Susvara te puede dar. Otros amplificadores, por ejemplo, que tienen números muy altos de potencia, pero no sabemos cuánto dan de corriente y cuánto dan de voltaje, pues son bastantes modelos de SMSL, bastantes de topping, incluso bastantes de cheat audio, como el Jotunheim 2, que te da 7.5 vatios, pero a 32 ohms, pero cuando tú lo pones acá te das cuenta que no lo mueve. El Taurus de Callin, y la lista sigue. Amplificadores que te aseguran que te pueden levantar esto sin ningún problema de que la corriente haga falta, pues Burson Soloist 3X Grand Tourer, como este, Holo Audio, el Bliss KTE, por ejemplo, también Bioelectric, por ejemplo, el B550, Bioelectric Nimbus, amplificadores de altavoces que superen los 40 vatios a 8 ohms, háblese de cualquier marca, de Onkyo, de Marantz, de Denon, de Accuphase, de Past Labs, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual se hace más atractivo conectar esto a un amplificador pues, de altavoces. ¿Qué sucede? Pues que los amplificadores de altavoces tienen una impedancia de salida que pues es inferior definitivamente a un ohm, entonces no tenemos problema de ajustar el damping factor con este auricular, porque nos mantenemos con un número muchísimo mayor a 10. Hablando de un número de un damping factor igual a 200, entonces no tenemos problema con la impedancia de salida. Los amplificadores de altavoces pues por lo regular tienen una entrega de corriente superior. Pueden haber sobrepicos, pero eso afecta si hay cambios de impedancia, como en auriculares dinámicos, pero en auriculares planar magnéticos donde la impedancia es una línea recta, es una resistencia básicamente, no hay esa dificultad, ¿no? Entonces con amplificadores de altavoces notarás que el control del driver, principalmente esas transiciones que tú ves en el grave, se van a dar por completo en este auricular. También lo notarás ese layering que te digo estratificado sin ningún problema, y notarás también que ese agudo no es ofensivo, que ese agudo es suave con un toque ligeramente líquido, meloso, no sé cómo decirlo, qué otra palabra esotérica usar, pero que tiene pues simple y sencillamente un timbre correcto, ¿no? Entonces sí, es necesario un amplificador que te dé al menos ese número que te acabo de mencionar, 110 mA, 5.5 volts a 60 ohms. Y pues bueno, ahí en el mercado hay otras opciones. Está también el Ferrum Audio OR más la fuente lineal, la fuente de poder Ipsos, y hay muchas otras opciones. Ahora, ¿qué hace diferente un amplificador que otro utilizando el Hi-Fi Mansus Bara? El Hi-Fi Mansus Bara, como les digo, es sensible incluso hasta los cochinos cables. Entonces, amplificadores que tienen cierta cantidad de respuesta THD extra, como los amplificadores de bulbos, te van a colorear este auricular agregándole cierta distorsión que aquí se va a notar muy pero muy claro. En otros auriculares no se va a notar tan minuciosamente como sería aquí, como sería por ejemplo también un poco en el HD800 o en el Odyssey LCD5, auriculares que son bastante resolutivos. Y a diferencia entre un amplificador más caro que sea de válvulas y otro más barato que tiene los mismos números de corriente y voltaje, pues es eso, en que te va a maquillar a mejor o a peor tu Hi-Fi Mansus Bara. Por ejemplo, hablando de este ejemplo en particular, el Grand Tourer. El Grand Tourer te va a entregar todas esas características que tienes de las transiciones en graves. Te va a entregar ese layering que te mencioné, pero con un poquito más de cuerpo, no tan separado las capas como sería con un amplificador totalmente neutro. Te va a dar un agudo con ligero cuerpo, pero no tanto.
y una escena sonora bastante ancha, más ancha por ejemplo de la que te la podía entregar en el Burson 3X Performance. Por ejemplo, si yo conecto el 3X Performance al Cheat Saga que está ahí al fondo con esa válvula PS Vane, la escena sonora se hace más ancha, se escucha igual de ancha de lo que sería en el Grand Tourer sin usar válvula, y también tenemos más pegada incluso en el grave y más control en el grave que en este Grand Tourer, y encontramos también que pues va a ser un poquito más sucio porque este es más limpio. Entonces es muy importante también que entiendas que a veces los amplificadores tienen una etapa en la entrada que disminuye un poco el voltaje que tú le estás mandando de parte del preamplificador, y eso hace que finalmente lo que sale a la salida del amplificador no sean los números que dicen por ahí en las especificaciones técnicas, y cuando conectas tu Susvara, ¡pum!, está muerto. ¿Por qué? Pues porque no lo estás preamplificando bien. Por eso recomiendo que antes de irte a comprar un amplificador carísimo, primero prueba con un preamplificador que te entregue arriba de los 7 voltios de entrada, puros, sin que tengan amplificación de corriente, te los mande para acá para que puedas ver cómo se comporta realmente tu amplificador, porque los números que te pide Susvara sí son muy altos, sí son bastante exigentes, pero tampoco te manches. No necesitas un amplificador que te van a entregar 4 amperes para quemar tu casa, no, necesitas los números que te acabo de decir. Bueno, ahora para cerrar esto vamos a hablar de las comparativas con otros modelos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco la competencia contra otros auriculares que son bastante parecidos en desempeño a este Susvara. Pues para ver si te conviene comprar un Susvara o no. De entrada te digo, un amplificador que te dé esas capacidades que te mencioné anteriormente no te va a salir en menos pues, de $1000, por lo menos en mi experiencia, al menos de que compres usado, por ejemplo, un amplificador de altavoces, pues hasta por $500 o menos puedes mover al 100% el Susvara. Así que tómalo en cuenta, pero amplificadores de altavoces en tu escritorio que son unas monstruotes, pues muchos no quieren eso, ¿no? Pero los amplificadores también de audífonos que son bastante potentes también son bastante grandes. Muchos dicen que tienes que usar OTLs. Los OTLs amplifican voltaje, no corriente. Entonces no conectes un OTL aquí. Eso de que muchos dicen, no, que conectes un amplificador, mire sus bulbos enormes, que no sé qué. Los bulbos enormes sirven para amplificar electrostáticos, que piden voltajes altos, no corrientes altas. Aquí buscamos voltajes bajos y corrientes altas. Es muy diferente de lo que te entrega un OTL. Bueno, señores, pues ahora hablemos de la competencia directa, de la marca que le ha buscado todo el tiempo pelea a Hi-Fi Man, y es nada más y nada menos que Odyssey o como le quieras decir. La marca americana que pues tiene bastantes años, tiene bastante recorrido ahí en el mercado. Y pues tenemos que compararlo con el que está hecho para vencerlo, que es el Odyssey LCD5. Miren, el Odyssey LCD5 es un auricular que no suena parecido en perfil de respuesta en frecuencia para nada al Hi-Fi Man Susvara. El LCD5 sigue más a Harman en la parte del medio y en la parte del agudo, y en la parte del grave sigue más a Diffuse Field. El LCD5 comparado con el Hi-Fi Man Susvara te entrega el mismo nivel de estratificación en capas, el mismo nivel de posicionamiento de cada sonido en el espacio, pero el timbre es distinto. El timbre aquí es bastante frío. Y muchos, incluyéndome a mí, no nos gusta un timbre frío en un auricular, porque buscamos que nos agregue cierto color, cierta tonalidad en el decay, en el timbre, y el LCD5 no lo hace. Tiene un timbre que es un poquito más tirando hacia lo frío. El perfil de respuesta en frecuencia está más alzado en la parte alta de los medios, haciendo que las voces suenen un poquito con un matiz más robusto y muy cerca de la nariz, y empotrando la escena sonora hacia el centro, o sea, una escena sonora más pequeña, y eso tampoco a mí me gusta. Y pasando los 6 kHz, el LCD5 empieza a bajar, y en el Hi-Fi Man no, en el Hi-Fi Man se mantiene, y eso hace que el Hi-Fi Man tenga un poco más de detalle en la parte más alta, pero que también sea más caliente en esa zona. Por lo tanto, yo podría decir que el Hi-Fi Man Susvara sigue estando, por lo menos para mí, arriba del LCD5 por la cuestión del timbre y del perfil de respuesta en frecuencia, que es un poquito, a mi punto de vista, mejor logrado. Salvo eso,
digamos que están muy cercanos, pero sí, lo tengo que decir, el Hi-Fi Mansus-Vara lo considero superior por eso a este. Ahora, si tú compras un LSD5 y le compras algo que le maquille el cuerpo y algo que haga que le dé un poquito más de extensión de agudos, no sé, la ecualización, pues definitivamente podríamos estar rozando los mismos niveles del Hi-Fi Mansus-Vara, pero estaríamos ya modificando lo que es el auricular de forma estándar. Bueno, lo voy a comparar ahora con otro de la misma marca que ya tiene más años. Este es del 2021, fue la última unidad que se fabricó en el 2021. Es el Odyssey LCD4. El LCD4 comparte con el Susvara un poquito lo que es el timbre, pero el LCD4 tiene incluso más cuerpo, más corpulento, suena como un elefante lento, un carro americano pesado de 12 cilindros. Entonces este auricular pues tiene un perfil de respuesta en frecuencia bastante plano, no tenemos nada de respuesta en los agudos y eso hace que finalmente suene con menos detalle, con menos aire de lo que sería el Hi-Fi Mansus-Vara. Entonces, a pesar de que el nivel de detalle, refinamiento y limpieza es del mismo nivel que el Hi-Fi Mansus-Vara cuando lo amplificas correctamente, pues al final, por culpa de la respuesta en frecuencia y por el exceso de cuerpo que tenemos, el resultado es de que nos hagas pensar que pues tiene menos detalle, que es más sucio, pero no es así. No es así, amplificas correctamente, el detalle es del mismo nivel, la limpieza es del mismo nivel. La escena sonora aquí es más ancha todavía, más ancha que incluso la siento un poquito más ancha que el HD800, pero lo que es la estratificación en capas es totalmente inferior al Susvara e inferior al LCD5. Entonces en ese aspecto no hay cómo pueda competir, pero en lo que es escena sonora, que es más ancha, en lo que es timbre, bastante parecido pero con más cuerpo, y lo que es limpieza y detalle, pues estamos prácticamente en el mismo nivel. Entonces tampoco sé que sea muy malo. El otro que es necesario que sí o sí lo comparemos es el clásico de todos los años, que es el HD800S. El HD800 no lo tengo ahorita aquí conmigo, pero suena bastante similar si le pones el cable aeroespacial que tenemos aquí también para este. Con compartimos lo que compartimos con el LCD5, solamente usando cable aeroespacial. Tenemos una estratificación bastante analítica, bastante precisa en capas, en lo que es todo el espacio. El posicionamiento es bastante quirúrgico, pero hay aberraciones por ahí un poquito en la tonalidad y el timbre, porque tenemos un perfil que va en una punta hacia los 6 kHz y atrasado lo que es la parte alta de los medios, y un sud grave que es casi inexistente. Entonces eso hace que el efecto finalmente del HD800 sea de un auricular un poquito menos natural en lo que es la representación tímbrica de los instrumentos y las voces, sino que es bastante técnico y con una escena sonora que es un pelín más ancha y más alta y profunda que los del Susvara, pero ligeramente. Obviamente, si compras un amplificador que te coloree la escena sonora de cierta manera, haciendo sus trucos mágicos que no sé qué sean, pues le puedes encontrar al Susvara pues su compañero para llegar a la escena sonora del HD800. Entonces en ese caso el HD800, técnicamente hablando, en el layering y un poquito menos en detalle, estamos equiparados con esto, pero el HD800 no te puede dar microdinámicas ni micromatices, entonces nos quedamos un poquito muy lejos en ese aspecto. El LCD5 sí puede. Y ahora, de todos los que están aquí en la mesa, con el que sí comparte bastante similitud es con este. Y yo con este quería hacer la pausa, ¿no? Con el SRX 9000 diría que comparte un poquito más el nivel técnico y todo esto, pero con este compartes el perfil de respuesta en frecuencia. Tenemos aquí nada más y nada menos que el Stax SR009, un auricular, más bien no es un auricular, es un ear speaker. Es un electrostático que sí necesita mucho voltaje, 580 voltios de voltaje para el bias y alrededor de 400 voltios para los estatores. Y con este ear speaker comparado con este Susvara, el perfil de respuesta en frecuencia es muy parecido en la parte de los agudos, porque en ambos tenemos extensión arriba de los 6 kHz que no se detiene, sigue extendiendo, dándonos una cantidad de detalle y aire que no acaba. El grave es muy parecido también, en ambos no tenemos alzado ni el mid bass ni el upper bass,
y tenemos un grave contundente que si lo tiene la música sonará, si no lo tiene no sonará, pero aquí no tenemos tanto subgrave. Eso es debido a que los electrostáticos tienen una pequeña separación muy mínima con lo que es el estator y el diafragma, haciendo que si tú quieres más subgrave para que suene hay que aumentar la amplitud de excursión y eso haría que choque el diafragma contra el estator. Eso no lo tenemos tanto en los planares porque hay más separación, ¿no? Hay más separación y entonces podemos tener más extensión hasta el subgrave. Entonces en ese aspecto el susvara está más arriba. El timbre es otro problema que tiene el Stax SR009. A pesar de que puede sonar por un pelín más detallado también porque tiene más alzado la parte media como el LCD5, el timbre no es del todo natural, es bastante frío como el LCD5, bastante delgado el cuerpo en todas las frecuencias, haciendo de que suene un pelín más detallado. Incluso también otra cosa, que para amplificar a no necesitas toneladas de amplificación, amplificadores esotéricos caros. Lo puedes amplificar con un amplificador barato de Stax y te va a entregar microdinámicas, micromatices, cualquier layering bien estratificado, cualquier imagen precisa, cosa que en el susvara necesitas a fuerza sí o sí un amplificador muy potente. Entonces, la primera vez que los comparé dije yo, este es superior definitivamente en detalle, en layering y todo eso, pero no fue así. Lo que pasa es de que yo no tenía bien amplificado el susvara, ya después me di cuenta que estaban del mismo nivel en ese aspecto. Entonces, yo diría que el susvara definitivamente es un producto mejor terminado, ya bien amplificado, pues porque digamos que te da el mismo detalle y nivel técnico del Stax SR009, pero con un ligero mayor cantidad de cuerpo y con un timbre un poquito más meloso y con un decay ligerísimamente más lento aquí que acá. En eso sí lo tengo que decir, el Stax sigue siendo un pelín más rápido el decay, pero lo hace que no sea natural. Entonces es un punto que más que sea a favor de la velocidad, es un punto más en contra porque maquilla de mal manera la música. Dicho eso, pues hemos terminado la review. No sé qué aspecto me falta más por abordar. Pues sí, señores, hoy en día el Hi-Fi Man Susvara es el mejor auricular que hay en el mercado, con el único inconveniente de que necesitas muchísima amplificación de corriente para poderle sacar el 100% de sus características técnicas. Y ya saben, principalmente se debe a que debemos tener ese driver correctamente con el flujo magnético correcto para que él pueda ser atraído o repelido sin que se quede ahí por inercia, se quede ahí haciendo este movimiento. Porque cuando no hay control por la amplificación en el driver, entonces se va a quedar haciendo esto y el resultado es un sonido sucio que llega a lastimar los oídos. Y con eso quiero terminar. ¿Qué pasaría si yo conecto el susvara a un DAB o a un amplificador que no le entrega las características de potencia a este auricular? Pues lo que va a suceder es de que pasará ese efecto de que se queda así por unos cuantos milisegundos el driver en lo que se logra estabilizar y parar, y eso se va a traducir en que el Hi-Fi Man Susvara va a sonar mediocre, va a sonar como un HE400 SE mal amplificado, te va a causar fatiga auditiva en los agudos, va a sonar con agudo lastimoso, sucio, con un grave que es boomy, voluminoso, sin control, y vas a estar decepcionado de tener un Hi-Fi Man Susvara porque lamentablemente no lo estás controlando. Volumen, sacarle volumen a un Hi-Fi Man Susvara es muy fácil. Con un celular se lo puedes sacar a muy alto volumen, pero va a pasar eso, se va a estar distorsionando en un nivel que tal vez no necesariamente va a sonar así como distorsión, no es que suene así, simple y sencillamente va a estar sonando poco preciso y te va a causar una fatiga auditiva que te va a quedar por 2 días. Y eso me pasó, por ejemplo, cuando lo usé con lo que es el FIO M17 conectado al modo DC, pensando que sí lo amplificaba y no lo amplificaba. Entonces, para acabar con esta revisión, pues simple y sencillamente les recomiendo que si van a comprar un Hi-Fi Man Susvara, tengan preparado un amplificador que lo pueda levantar en los números que les he dicho. Y que no se desesperen, porque si no tienen un amplificador correcto, posiblemente les va a sonar filoso, les va a causar fatiga auditiva, les va a sonar con poco control en grave, sin tanto de eso, sin tanto del otro que he mencionado, pero no es que sea un mal auricular, sencillamente no lo estás amplificando correctamente con la corriente necesaria.
Y sí, señores, con este, por ejemplo, este cable, el aeroespacial, le da más cuerpo y densidad a las notas. Este cable de cobre, que es todo lo contrario a lo que muchos dicen que hace lo de plata, pues no hace no hace lo que hace el cobre que dicen muchos, hace lo que hace el plata que dicen muchos. Este le hace más delgado lo que es el cuerpo en los agudos principalmente, y el cable criogénico de Odyssey, este cable le hace un cuerpo menos denso, más difuminado, pero con bastante precisión. Entonces, sí, con este te das cuenta hasta de las diferencias entre cables y todo. ¿Cuánto tiempo faltará para que salga el sucesor del Susvara? Pues puede que no falte mucho, porque ya son 7 años en el mercado. Puede que este 6 de junio del 2024 salga el sucesor del Susvara. No lo sabemos. ¿Cuánto va a costar? No lo sabemos. Pero puede que pronto, ya es hora, ¿no? 7 años después, que salga el sucesor del Susvara. Pero por lo pronto, a seguir pagando $6,000 o 6,000 euros. Pues nada, amigos, hasta la próxima. Chao.